El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Energía divina y vital. Vamos a leer la Sagrada Escritura en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 12 y el versículo número 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dice así la Sagrada Escritura. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la versión Reina y Valera del año 1960, y dice a su letra: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Quiero leer también el mismo pasaje, 1 Corintios 12:7, la traducción del Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Dice así: el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Esa versión es interesante, esa traducción. Nos muestra la manera como el Señor, el Espíritu Santo, se manifiesta en nuestras vidas y de una manera multiforme, de una manera diferente. También este pasaje nos define de una forma directa y sencilla lo que es un don espiritual. Un don espiritual es sencillamente la manifestación del Espíritu a través de nuestras vidas, del Espíritu Santo de Dios. Eso me muestra algo importante, que también es realmente apasionante. La vida cristiana es una experiencia sobrenatural. La vida cristiana es eso. No es una experiencia monótona, aburrida, como algunos creen que es el cristianismo. El cristianismo es una experiencia, una vivencia sobrenatural, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando usted no es esclavo de una tradición religiosa, usted puede conocer lo que es el poder de Dios. Hay mucha gente que lo que tiene es una religión y ellos quieren ver el poder de Dios en su vida, pero eso es imposible porque la religión y Dios no se dan las manos. Usted necesita es una relación y ser libre de la tradición religiosa que lo puede esclavizar. Mientras usted sea esclavo de una tradición religiosa, usted jamás podrá ver el poder de Dios en su vida. Este poder se hace patente mediante las manifestaciones del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Esa es la diferencia entre alguien que conoce a Dios no por tradición, sino por relación. En Él se hacen notorias, se hacen patentes las manifestaciones del Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios, entonces usted debe saber que usted es templo del Espíritu Santo. Pero eso no lo saben todos aquellos que realmente son hijos de Dios, que son templos del Espíritu Santo y que son una especie de generadores del poder de Dios. Ahora, hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no conoce al Espíritu Santo. Esos están muertos en una religión, muertos en una tradición, muertos en una ideología o filosofía humana, enseñando o aprendiendo mandamientos de hombres. Las iglesias tradicionalistas usan sus campanas para atraer y convocar a sus fieles a un encuentro con Dios. Usted lo puede ver cuando una iglesia tradicional quiere convocar a sus líderes
a sus fieles, a sus seguidores, tocan las campanas. Y se ha diseminado el hecho o la tradición o el rito de que hay una bendición especial en el doblar de las campanas. Todo aquel que es cristiano tradicional o por tradición, en su iglesia le han enseñado esto alguna vez, que hay una bendición en el doblar de las campanas. Esto es absolutamente falso. La bendición de Dios no fluye a través de campanas ni ninguna otra cosa. En el antiguo pueblo de Israel, para convocar a reunión en el tabernáculo o en el templo, se tocaba una trompeta. Al sonido de la trompeta, eso era equivalente a convocación, santa convocación. ¿Qué usamos nosotros, las iglesias cristianas renovadas, para convocar, para llamar la atención de los fieles? Sencillamente manifestar los dones del Espíritu. Y la verdad es que estas son las verdaderas campanas y trompetas de Dios. Los dones del Espíritu tienen el mismo efecto de convocar, de atraer a la gente cuando se manifiesta, que una campana o una trompeta. ¿Sí? En Israel se llamaba la atención al pueblo con el toque de la trompeta. Y las iglesias tradicionales lo hacen hoy con sus campanas. ¿Cómo lo hace la iglesia cristiana renovada? La iglesia evangélica, ¿cómo convoca, cómo llama la atención de sus fieles? Manifestando el poder del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Esa es la energía divina y vital de Dios, los dones del Espíritu. Conozcamos entonces hoy las revelaciones que la Sagrada Escritura nos muestra sobre las espiritualidades del Señor. Es otra forma de llamar a los dones, las espiritualidades del Señor. En primer lugar, definamos lo que no son los dones. ¿Qué no son? Entienda, los dones del Espíritu no es una fuerza humana, no son producto de la fuerza de ningún hombre. Por muy fuerte que sea el hombre, moral, espiritual o físicamente, jamás podrá producir dones espirituales por su propia fuerza o naturaleza. Esos no son dones del Espíritu. Hay gente que tiene cierto atractivo, hay gente que tiene cierto carisma personal, ¿sí? Y la gente lo sigue, ya sea que tenga una buena presencia, una buena voz, o a veces un buen perfil, etcétera. Y esto ejerce cierta atracción y hace que la gente sea atractiva, atrayente hacia otro. Pero esto no es los dones no son eso, no producen eso. No lo produce la fuerza del hombre. Tampoco es un poder humano. No es ningún poder humano. Ninguna institución humana, por su poder o su autoridad, pueden producir dones espirituales. Llámese como se llame. Organización de Naciones Unidas, Unión Europea, Pacto Andino, UNESCO, llámese como se llamen, ninguna institución humana, ningún poder humano puede producir dones espirituales. Tampoco es energía humana, es decir, no es una emanación que sale de nuestra alma o nuestro espíritu. Nosotros los seres humanos sí emanamos cierta energía. Algunos le llaman a esto el aura de cada uno de nosotros. Y esto no es cuento, esto es ciencia. Hay cámaras de fotografía especiales que pueden detectar el campo energético que nosotros generamos. Pero esto no es los dones no son eso. No son eso. Ahora, tampoco son vibraciones sensoriales. Algunas personas, algunos estudiosos del campo de la psicología y la sociología y la parapsicología han dicho que estos son los dones, una especie de vibraciones sensoriales, y que hay personas que tienen la capacidad de percibir estas expresiones o manifestaciones extrasensoriales. Por eso hablamos de un sexto sentido y hablamos de esa capacidad para intuir algunas cosas
Pero estos no son los dones del Espíritu, no son los dones del Señor. Esas vibraciones no son eso, ese sexto sentido del cual habla el mundo, no son dones espirituales, ni tampoco la capacidad de percibirlos. La percepción extrasensorial es un don. No. Nada de estas cosas. Tampoco es psiquismo metafísico. No. Algunos han creído que cuando una persona manifiesta un don, lo tratan de explicar a través del psiquismo metafísico o de la llamada hoy ciencia, la neuroteología. Pero tampoco eso responde a la pregunta de qué son los dones espirituales. No es psiquismo metafísico, ni mucho menos tampoco es chamanismo. En algunas tribus indígenas hay un miembro de la tribu al que nombran sacerdote o chamán. Y este es el brujo, por así decirlo, de la tribu, de la comunidad. Y cuando alguien está enfermo o cuando hay alguna especie de fenómeno metafísico o espiritual que no pueden explicar, buscan al chamán para que el chamán les explique y les diga qué es, o conjure los espíritus, etcétera. Pero nosotros no somos chamanes, los cristianos no somos chamanes, ni tampoco la expresión o manifestación de los dones del Espíritu es chamanismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que piensa de esta manera y tratan de encontrarle una explicación natural o científica a las manifestaciones de los dones del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, dijo en el capítulo 4 y el versículo 7, el apóstol inspirado dijo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Podemos decir aquí que este regalo de Dios que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos, a través de los dones, constituyen una expresión de la gracia del Señor, un regalo no merecido del Señor. Como dice el apóstol, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. San Pablo dice esto, ¿sí? Podemos decir que los dones en nosotros son por la pura gracia de Dios y que conforme a la medida del don de Cristo, podemos decir aquí incluso, interpretando en este pasaje, que el don de Cristo es el Espíritu Santo. Y la verdad fue que esa es la promesa que él nos hizo y le hizo a sus discípulos primariamente. La promesa del Padre, ¿cuál era? Recibir al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es dado por el Padre y por el Hijo como especie de don para todos los creyentes, para todos los cristianos. Dice el apóstol aquí que a cada uno les da la gracia, una manifestación de esa gracia a través de los dones. El apóstol Pedro dice en la primera epístola universal, el capítulo 4 y el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Entonces, note usted que el apóstol Pedro en esta ocasión nos dice que cada cristiano por lo menos ha recibido un don del Espíritu. ¿Cuál es el problema con muchos de nosotros? Que no nos tomamos el tiempo, no meditamos, no escudriñamos, no discurrimos para investigar cuál es el don en el cual yo puedo manifestar el poder de Dios. Entonces pasamos la vida mirando el testimonio y el ministerio de otros y cómo el Espíritu de Dios se mueve en otros. Y no somos capaces de ver que en nosotros mismos el Espíritu Santo está y que puede manifestarse con poder a través de nuestras vidas. Yo le animo a usted para que realmente tome un tiempo, medite, escudriñe la Escritura, entrénese, prepárese en la palabra, adoctrínese en este estudio de la teología llamada la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, para que usted aprenda realmente y pueda descubrir en qué don puede usted fluir para bendición de su vida y bendición de la comunidad en donde usted se encuentra y de todos aquellos que hacemos parte del reino de Dios. En segundo lugar, los dones, entonces ya los hemos definido como una gracia del Señor,
los hemos definido como una manifestación del Espíritu. Hemos dicho lo que no son, ¿sí? La Biblia nos habla también de que no todos los dones son iguales. Hay una especie de clasificación de los dones. Hay una clasificación de los dones. Y en verdad, nosotros podemos clasificarlos en tres grandes grupos. Los llamados dones de revelación, los llamados dones de poder y los llamados dones de vocalización o inspiración. Repito eso para que los que están tomando nota puedan tenerlo bien presente. Los dones se clasifican en tres grandes grupos. Los dones de revelación, dones del Espíritu, dones de revelación, de poder y de vocalización o inspiración. Dentro de los dones de revelación encontramos tres de ellos. El llamado don palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o conocimiento, ¿sí? Ciencia o conocimiento. Y el discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos tres dones, que generalmente operan juntos, son los dones de revelación. Así que cuando hay alguien que diga, Dios me reveló, lo que está diciendo es que seguramente en él, por una palabra de sabiduría, por una palabra de ciencia o conocimiento, o por el discernimiento de espíritus, él descubrió una verdad espiritual. Entonces, entienda, revelaciones hoy no existen. Lo que existe es iluminación del espíritu. Lo que existe es una manifestación de estos dones, llámese palabra de sabiduría, ciencia o conocimiento, o discernimiento de espíritus. El segundo grupo de dones los hemos llamado dones de poder. Ahí están los dones de sanidades, milagros y fe. Dones de sanidades, milagros y fe. Esos son los dones de poder. En estos dones vemos la manifestación del poder de Dios. Un poder creativo. Las sanidades, por ejemplo. Es un don que se escribe en el texto bíblico en plural, porque no es un don de sanidad. Son dones de sanidades. Lo que esto significa es que hay una sanidad de Dios para cada enfermedad que se presenta en el ser humano. Hay una sanidad para cada enfermedad. En otras palabras, hay una provisión de sanidad de Dios para cualquier enfermedad, llámese como se llame. Nuestro Señor Jesucristo, cuando moría, Él fue azotado. 39 azotes le dieron para flagelarlo. Le dieron 39 azotes. La ciencia médica ha descubierto que son 39 los grupos en que se clasifican hoy en día las enfermedades. 39 grupos. Qué tremenda coincidencia esa. ¿O será que no será coincidencia? ¿Será que más bien cuando el profeta dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados? ¿No será que el profeta estaba allí de antemano diciendo que por cada enfermedad nuestro Señor recibió un latigazo para traernos a nosotros sanidad, salud? Yo creo esto. Yo creo que hay provisión en el plan de expiación que nuestro Señor consumó con su muerte en la cruz. Hay provisión para cualquier enfermedad, llámese como se llame. Los milagros son también una explosión de poder de Dios. Hay una pequeña diferencia entre las sanidades y los milagros. Los milagros son instantáneos. Los dones de sanidad o sanidades requieren más tiempo, son progresivos. Y también está dentro de este grupo el don de fe. Pero esta fe no es la fe natural en la que nosotros nos apoyamos para creer algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que cuando yo hablo por este micrófono, usted me va a escuchar allá en un receptor. Lo creo por fe. ¿Sí? Cuando yo hablo aquí, usted me está escuchando.
allá en un receptor o por un aparato de reproducción magnetofónica o un CD-ROM, un aparato de estos de reproducción de discos compactos, usted me puede escuchar allá. Yo lo creo por fe, pero esa es una fe natural. Esa fe no obra milagros. Esa fe no obra ninguna otra cosa dentro del campo espiritual. La fe a la que se refiere aquí la Escritura en 1 Corintios 12 es un don que recibimos del Señor y manifestamos a través de nosotros. Es un don de poder, porque por fe nosotros vemos que el poder de Dios se manifiesta. Hay una explosión de poder, de la energía de Dios para crear cosas nuevas. Los milagros, las sanidades y lo que se da, las señales que se dan por la manifestación de este don de fe, son explosiones del poder de Dios. Cada vez que hay un milagro, una sanidad, cada vez que hay un cambio, un acontecimiento sobrenatural en donde el poder de Dios se manifiesta, allí hay fe. Ahora, entienda que esta fe no es la fe que nosotros producimos cuando estudiamos la palabra. No, es la fe que se deriva de Dios mismo. Porque Dios es un Dios de fe. ¿Sabía usted eso? Dios es un Dios de fe. Él no solo nos da la fe, Él es un Dios de fe. Dios por la fe, dice la Escritura, creó todo lo que existe por medio de la palabra. ¿Sí? Por todo lo que existe en el día de hoy, Dios lo creó por la fe. A través de la palabra. La palabra de Dios es el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe de Dios el Padre necesitó de un objeto en quien depositarla, en quien ponerla. Pues el Padre confió en el Hijo para que el Hijo y el Espíritu Santo crearan todas las cosas. A la voz de Dios, a la orden del Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, crearon todas las cosas. Así que podemos decir que las manos de Dios el Padre son el Verbo eterno, su Hijo, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Así que Dios demandó un objeto en quien colocar la fe, Dios el Padre. La fe demanda un objeto en quien colocarse. ¿En quién ha puesto usted su fe? ¿En quién? ¿O en qué? Por eso es que la fe que muchos dicen tener realmente no es una fe que opera o genera nada, porque es una fe natural, puesta en objetos o cosas naturales o en seres naturales. Ponga su fe en el Señor, ponga su fe en las promesas de Dios y verá cómo la fe de Dios opera en usted. Repito, cuando usted lee la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos capítulo 11, usted va a encontrar la historia allí de una higuera que el Señor maldijo. El Señor lanza una maldición sobre una higuera que aparentó tener fruto en tiempos en que no debía tenerlo. En el momento pareció que no pasó nada, pero al día siguiente, cuando volvieron a pasar por allí, sus discípulos, Pedro más específicamente, le dijo: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y dice la traducción de Reina y Valera que Jesús contestó: tened fe en Dios. Óigame, dice eso, Marcos 11:22. Tened fe en Dios, porque yo digo, y el Señor da una explicación ahí, que si tú le pides a un árbol que se traslade al corazón del mar, el árbol por la fe te va a obedecer. Pues bien, aquí la enseñanza es que la traducción de Reina y Valera, fe en Dios, no es correcta, no es exacta. En el texto griego dice otra cosa. En el texto griego dice literalmente: tened la fe de Dios. Oiga, y una cosa es tener fe en Dios, la cual todo el mundo dice que tiene, y otra cosa es tener la fe de Dios. Eso es totalmente diferente. Pregúntele usted a la persona más impía que usted conozca: ¿tú tienes fe en Dios? Y él te va a decir que sí. Pregúntele a una prostituta que si tiene fe en Dios, te dice que sí, y le pide también que le mande sus clientes. Pregúntele a un ladrón, un atracador, un asaltador de banco si tiene fe en Dios y te dice que sí. Pregúntele a un borracho que si tiene fe y te dice que sí. Bueno, al fin y al cabo la Escritura dice que hasta los demonios tienen fe, creen en Dios y tiemblan.
Entonces, hay una diferencia enorme entre tener fe en Dios y tener la fe de Dios. Yo sospecho que muchos de los que hoy me están oyendo tienen fe en Dios, pero no tienen la fe de Dios. Y eso es una cosa muy distinta. Cuando yo tengo la fe de Dios, en mí se manifiesta este don de fe. Es un don de poder. Óigame, ¿y cómo es la fe de Dios? Usted me preguntará. Bueno, el apóstol Pablo dice allá en Romanos 4:17 que la fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Así es la fe de Dios. La fe de Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos entonces la manifestación de este don. Pero este don opera cuando yo recibo la palabra. Dice la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír, el rema de Dios, la palabra de Dios. Así que mientras usted está escuchando la palabra de Dios, en usted se está produciendo esto. Se está produciendo la fe de Dios. Y usted puede ver el poder de Dios manifestado en su vida dentro de muy poco. ¿Sí? Porque al llenarse usted del Espíritu Santo, en usted se va a manifestar el poder de Dios. El tercer grupo de dones es el llamado grupo de dones de vocalización o inspiración. ¿Sí? Aquí están los diversos géneros de lenguas. Es un don también que está escrito en plural, porque no es una lengua. Son nuevas lenguas, géneros de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía, el don de profecía. Están estos tres dones que, repito, cuando se manifiestan, generalmente se manifiestan dos o los tres. Cuando hay una manifestación del Espíritu, de cualquiera de estos dones que hemos hablado, no se manifiestan solos, generalmente siempre se acompañan. Vocalización o inspiración, porque las lenguas requieren de la vocalización nuestra. Óigame, quien habla es usted, no es el Espíritu Santo. Usted es el canal a través del cual fluye el Espíritu Santo. Muchos hermanos están esperando que ocurra algo así como lo que ocurrió en Pentecostés, para hablar en otras lenguas por inspiración del Espíritu Santo. Están esperando que ocurra algo así como lo que sucedió en Pentecostés. La tierra tembló, aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza de los que estaban ahí reunidos. Hubo un torbellino, hubo un temblor de tierra, y hasta que el ángel Gabriel o Miguel se les aparezca con una espada de fuego, dándoles la orden de hablar. Pero déjeme decirle, los dones fluyen por fe, por fe. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? Por fe. Es una inspiración que te da, una unción que te da el Espíritu Santo para que tú fluyas. Pero no es el Espíritu el que va a hablar. El Espíritu está esperando que hables tú. Él te inspira, te sopla. Te sopla. Y usted habla, o interpreta, o profetiza. Dice el apóstol, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y dice en el versículo 13 del capítulo 12, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿ve? En particular como Él quiere. O sea, entienda, usted es el que toma la iniciativa, el Espíritu Santo a usted le ha llenado, le ha insuflado, le ha inspirado, y usted habla, profetiza o hace lo que tenga que hacer, porque usted es un socio del Espíritu Santo. Y así es que se manifiestan. Así es que se manifiestan los dones. Pero no espere que van a pasar cosas como las que pasaron en Pentecostés, porque esos son casos particulares. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, ¿cómo operan? Más de uno seguramente estará preguntándose, ¿y cómo operan estos dones? Escuche, los dones no operan por imitación, sino por inspiración. No es imitación. Ni las lenguas, ni la profecía, ni la interpretación de lenguas, ni las sanidades. No. Aunque el diablo tiene la capacidad de imitarlos, sin embargo, los dones operan es por una inspiración del Señor.
una inspiración del Espíritu Santo. Ahora, si usted es un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer, un hombre temeroso de Dios, no tiene por qué temer que sea otro espíritu el que se esté manifestando en usted. Porque si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, en usted no puede habitar el Espíritu Santo y a la vez un demonio. No puede ser. Es una inspiración del Santo Espíritu de Dios. No es por imitación. Algunos cuando intentan hablar en lenguas, se colocan al lado de gente que habla lenguas y los escuchan hablar en lenguas y después tratan de repetir, de imitar lo que han dicho. ¿Sí? Una ocasión un hermano le dijo eso: hermano, ¿y cómo es que fluyen las lenguas? Y aquel hermano, un experimentado hombre de Dios, le dijo: bueno, esto es una inspiración del Señor. Sí, pero ¿cómo? Hablen lenguas, a ver si yo también puedo hacerlo. Entonces el hermano le dijo: bueno, repite conmigo: usa manga corta. Y el hermano se lo quedó mirando y dice: sí, repítelo. Usa manga corta. Ahora dilo más rápido. Y cuando aquel joven una y otra vez repetía: usa manga corta, usa manga corta, usa manga corta, el hermano le dijo: ya estás hablando lenguas, ¿ya viste? Eso es lo que sucede con muchos que creen que así es que fluye el don o los dones de diversos géneros de lenguas. Y no es así, no es una imitación. Los dones residen en el Espíritu Santo y no en el hombre. Así que nadie es dueño de ningún don. Los dones pertenecen al Espíritu Santo. Gracias a Dios por esto. Ahora, por ahí hay algunas denominaciones, algunos concilios que creen que ellos son los dueños de este patrimonio espiritual. Que ellos son los que pueden ministrar los dones. No, resulta que nadie es dueño de los dones del Espíritu. Los dones son del Señor, no de ningún hombre o denominación o concilio. Los dones operan por una unción sobrenatural, no por habilidad natural. ¿Escuchó eso? Por muy hábil, por muy inteligente que una persona sea, los dones no operan así. Operan por una unción del Espíritu. Una unción que viene sobre tu vida y se manifiesta entonces el don. Los dones son manifestados para un tiempo apropiado y no impartidos. ¿Escuchó eso? Para un tiempo apropiado quiere decir que hay un tiempo de Dios para que los dones se manifiesten. Hay que estar sensibles al Espíritu Santo para saber discernir, distinguir el tiempo, la ocasión, la oportunidad de Dios. Eso es lo que se llama el kairos de Dios. Entonces, el mover de Dios se da en el tiempo de Dios. El mover del Espíritu se da en el kairos de Dios. Ahora, los dones son temporales, a diferencia de los dones de Cristo que son permanentes. Los dones del Espíritu son temporales. Bien lo dijo el apóstol Pablo. Un día cesarán las lenguas, la profecía, los milagros cesarán. ¿Sí? Cuando venga lo perfecto, cuando el Señor venga a nuestra vida, cuando su reino sea establecido, cuando nosotros seamos glorificados, ya no serán necesarios los dones del Espíritu. Pero los dones de Cristo son permanentes. ¿Cuáles son los dones de Cristo? Los dones de Cristo el apóstol Pablo los describe allá en Efesios capítulo 4 y el versículo 11. El apóstol Pablo dice allí que y él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son los dones ministeriales. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.